mis amados hermanos, vamos a disertar por unos cuantos minutos acerca del ministerio de la reconciliación. Y quiero invitarles a abrir su Biblia. Vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18 al 20. El texto clave, ¿verdad? Muy bien. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18 al versículo 20. Dice así la palabra de Dios. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como que si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Muy bien. Dios hizo al hombre puro, santo, recto, creado en la justicia y santidad de la verdad. Andaban juntos en armonía en el jardín del Edén, hasta que el hombre pecó y el pecado los separó. Como dice en Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así los hombres decidieron hacerse amigos del mundo y constituirse en enemigos de Dios. Como dice Santiago, capítulo 4, versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Por eso en 2 de Corintios 5, 19 nos dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta sus pecados, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. La palabra de la reconciliación es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, como lo leemos en 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 7, y dice así la palabra de Dios. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, en el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Miramos entonces que el Evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo, que vino para reconciliarnos con Dios, porque el Evangelio es el poder de Dios para salvar
Romanos capítulo 1, versículo 16, nos dice el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvar a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La palabra poder viene de una expresión griega, dunamis, que significa fuerza, potencia. Entonces el Evangelio es el poder de Dios para destruir al viejo hombre que está viciado y corrupto de acuerdo a los deseos engañosos y renovarnos en el nuevo, hecho a la imagen del que nos creó, santos, amados, de entrañable misericordia, de amor, de bondad, de mansedumbre. Por eso fuimos libertados del pecado, como dice Romanos capítulo 6, versículo 17 y versículo 18. Pero gracias a Dios, que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina, y libertados del pecado venisteis a ser siervos de la justicia. Miramos entonces que hemos sido libertados del pecado, porque el pecado nos esclavizaba como un amo duro y terrible. El esclavo no tiene voluntad propia, sino que la tiene su amo. Pero gracias a Dios, el ministerio de la reconciliación llegó a nuestras vidas y nosotros, ¿verdad?, lo obedecimos. Y libertados del pecado, venimos a ser siervos de la justicia, para hacer la voluntad de Dios, para servirle, para agradarle en todo. Y por eso se nos manda a predicar el Evangelio para reconciliar al hombre con Dios. Miremos lo que dice en Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces le dijo a sus discípulos, pero también a la iglesia y a todos nosotros, que tenemos que hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado, y Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. También miramos el mandamiento que les dijo en Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Miramos entonces que la persona que obedece el ministerio de la reconciliación y cree el Evangelio, ¿verdad?, y lo obedece y se bautiza es salvo, pero el que lo rechaza es condenado. Miremos también en Lucas capítulo 24, versículo 46 al 47. Dice: así está escrito y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Que se predicase en su nombre, en su autoridad, en su poder, ¿verdad?, el perdón de pecados a través de la palabra, a través del Evangelio, comenzando desde Jerusalén. Y dice que seréis testigos hasta lo último de la tierra. Miramos entonces, mis amados hermanos, que la iglesia es llamada a reconciliar al hombre con Dios. Miremos lo que dice en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces miramos pues, ¿verdad?, que somos una nación santa, un pueblo escogido para anunciar las virtudes, es decir, el poder del Evangelio, que es el que salva, el que transforma y el que reconcilia al hombre con Dios. También tenemos en Efesios capítulo 3:10
que nos dice que para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Miremos pues que la multiforme de la sabiduría de Dios esté en el Evangelio, porque no hay otro mensaje para reconciliar al hombre con Dios, solamente en el Evangelio. Por eso el apóstol Pablo se preocupaba por los Gálatas cuando estos estaban siguiendo un evangelio diferente. Y les dice en Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 8, que estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó de la gracia para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas aún nosotros, o un ángel del cielo, anunciar un evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. ¿Por qué? Porque ahí está la multiforme sabiduría de Dios en el evangelio y nadie puede cambiarlo ni adulterarlo, porque es y contiene la gracia de Dios para salvar y para rescatar al hombre de sus pecados. Y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Colosenses capítulo 1, versículo 12 al 14. Con gozo, dando gracias al Padre que nos ha hecho aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Miramos entonces que hemos sido trasladados de la potestad de Satanás, donde éramos esclavos miserables, donde no teníamos libertad, donde hacíamos la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero ahora nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, porque no somos rescatados, dice el apóstol Pedro, ni por plata ni por oro, sino por la sangre preciosa de Cristo, que se dio como un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, mis amados hermanos, miremos lo que dice también la santa y bendita palabra en Colosenses capítulo 1, versículo 20 al 23. Y dice así la palabra de Dios. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para que presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Miramos también lo que nos dice la Escritura en Efesios capítulo 2, versículo 11 en adelante, y dice así: acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados en circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais en Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos, de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais, dice, pero vosotros que en otro, Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, los que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, mediante la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismos de los dos un solo
hombre haciendo la paz. Miramos entonces conclusión, haciendo una recopilación de todo lo que hemos dicho. Miramos que la palabra de reconciliación que tenemos es de predicar el Evangelio. En 1 Corintios capítulo 15 del 1 al 7 nos está diciendo, ¿verdad?, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que está sentado a la diestra intercediendo por nosotros. El Evangelio es el poder de Dios para salvar. Romanos capítulo 1 versículo 16 nos dice que no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvar a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Miramos pues que el Evangelio tiene el poder de destruir al viejo hombre que está viciado y corrupto de acuerdo a los deseos engañosos y ser renovados, ¿verdad?, en un nuevo hombre, creado en la justicia y santidad de la verdad. Fuimos libertados del pecado, Romanos capítulo 6, versículos 17 y 18. Pero gracias a Dios, que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina, y libertados del pecado veniste a ser siervos de la justicia. Por eso se nos manda predicar el Evangelio para reconciliar al hombre con Dios. Miramos en Mateo 28, 18 al 20. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. También se nos dice en Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y que se predicase en su nombre. Y así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y dice, y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. La iglesia es la llamada a reconciliar al hombre con Dios. Por eso dice, ¿verdad?, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Por eso, hermanos, debemos de predicar el Evangelio a los vecinos, a los amigos, a los compañeros de trabajo, en la escuela, en la universidad, en la comunidad, en todas partes, porque el hombre necesita ser reconciliado por medio del Evangelio. Por eso dice, ¿verdad?, que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio del Evangelio a los principados y potestades en los lugares celestiales, porque no hay otro, como le dijo el apóstol Pablo a los Gálatas. Estoy maravillado de que tan pronto se haya alejado del que os llamó de la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas aún nosotros, un ángel del cielo, que viniere con un evangelio diferente, sea anatema. Hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo, Colosenses 1, 12 y 14, con gozo dando gracias al Padre, que nos ha hecho partícipes de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados, porque no somos rescatados ni por plata ni por oro, sino por la sangre preciosa de Cristo, que se dio como un cordero sin mancha y sin contaminación. Y ahora, el último versículo que tenemos
Colosenses capítulo 1, versículo 20 y 23. Dice, por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros sin mancha, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Entonces, mis hermanos, tenemos el ministerio de la reconciliación para que podamos predicarlos y así servir al Señor, para que los hombres se reconcilien con Dios y vengan al conocimiento de la verdad y de la vida eterna que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y que cada uno de nosotros, como dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará en la cárcel a alguno de vosotros para que seáis probados. Dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, mis hermanos, seamos fieles hasta la muerte, prediquemos el ministerio de la reconciliación, hagamos la voluntad de Dios agradable y perfecta, para que podamos recibir la corona de la vida. Que el Señor nos guarde y nos bendiga a todos.